Y ahora vamos a las sentencias de MATLAB, los comandos que generan bucles o iteraciones. Son otros de los métodos utilizados para controlar el flujo de un programa. En un bucle se ejecutan uno o varios comandos varias veces, de forma consecutiva. Cada vez que se repite se denomina paso o iteración. Entonces tenemos dos tipos de bucles. El primero de ellos es el for. Entonces en el for se le da un número de veces en las cuales se va a ejecutar las sentencias que están dentro del for. Cada sentencia es una iteración. Entonces esta sería la sintaxis. El comando for, acá iría una variable igual el primer valor. Quiero que inicie en -10, que inicie en 1, que inicie en 0. El segundo valor, bueno, el primer valor, 2 puntos, un segundo valor que me va a indicar el paso, o sea, el incremento de esta variable, y 2 puntos, un último valor, hasta qué valor se debe ejecutar ese for. Adentro del for, bueno, cierra con en, y dentro de for y en van los comandos que se van a repetir, las operaciones que se van a iterar t veces. ¿Sí? Entonces miremos el ejemplo en MATLAB. Tenemos bucle, tenemos el for más sencillo, tenemos acá una suma es igual a 0, inicializamos. Tenemos el comando for, aquí la variable yo la nombré ite, va a empezar en 0, se va a incrementar en pasos de 0,5 hasta llegar a 10. ¿Y qué va a repetir? La suma. Entonces primero vamos a ver cómo se van incrementando los pasos a través de esta línea de código. Evaluamos la ascensión. Entonces vemos que el primer valor 0 va a ejecutar aquí la suma. Suma es igual a suma más 1. Luego incrementa, o sea, ahí te pasa a valer 0.5, luego 1, 1.5 y así sucesivamente hasta llegar al valor final que es 10. Ahora vamos a ver qué pasa en el comando suma. Entonces vemos suma entró con 0, entonces en la primera iteración 0 más 1, 1. En la segunda iteración le sumé 1, entonces me quedan 2, 3, 4. En cada iteración va a ir aumentando el valor de suma. ¿Sí? Entonces ahí tenemos con un paso de 0,5. Nosotros podemos también, si queremos que se incremente en 1, solamente quitamos el valor del medio, dejamos el valor inicial, 2 puntos, el valor final. Entonces vamos a verlos ambos. Entonces tenemos el paso, comenzó en 0, se fue incrementando de 1 en 1. Y el comando suma, pues ya vimos, en la primera iteración entra con 0 más 1, es 1. La segunda aumenta a 2, en la tercera iteración a 3 y así sucesivamente hasta que llegue al valor de 10. ¿Sí? Entonces acá tenemos que ejecutó 10 veces y suma tiene el valor de 11. También pues le podemos colocar el valor de paso en 1, igual de forma se va a ejecutar. Vamos a visualizarlo mejor de acá. Tenemos que ejecutó 10 veces. Él puede empezar desde un número negativo, por ejemplo -10, que se va incrementando en 1 hasta llegar a 10.
Entonces él empieza primero a decrementar IT, porque IT tiene un valor de 10, de menos 10. Al incrementarlo en 1 pasa a menos 9, luego a menos 8 y así sucesivamente. Entonces comenzó en menos 10, menos 9, menos 8, menos 7 y así sucesivamente hasta llegar al valor de 10. También tenemos que podemos tener un for anidado, un for dentro de otro for. Entonces esta sería la sintaxis. Tenemos el for externo, aquí un for interno. También, si por necesidad, pues también podría llevar otro for dentro de los dos anteriores. Pero todo eso depende de la programación o de el programa que se esté haciendo. Entonces tenemos el for externo, el en correspondiente a esa for. Dentro de entre ese for y en van a ir las demás instrucciones, o sea el otro for. Acá tenemos el otro for, su en correspondiente y los comandos que se ejecutan. Entonces vamos a ver, vamos a dejarla en estos valores y vamos a ver la ejecución de los for anidados. Entonces comenzamos con el for externo, que empieza con un valor de 1. Luego viene el for interno, también con valor a 1. Entonces el for interno se va a ejecutar 5 veces. Acá la tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sale del for interno, pasa al externo, aumenta. Ahora antes valía 1, ahora vale 2. Las operaciones internas, las de este for, se ejecutan de nuevo 5 veces. Cuando termina de ejecutarse 5 veces, sale. Entonces el for externo toma el valor de 3. Y lo mismo, las del interno se ejecutan 5 veces. Se incrementa el for externo. Y así sucesivamente hasta llegar a 5. Entonces, si tenemos acá el comando suma igual a suma más 1, entonces acá se ejecutaría 5 veces. Más las otras 5 del for externo, se ejecutaría un total de 25 veces. Entonces ese es el funcionamiento del for anidado o del for simple. Depende de cómo lo necesiten para sus programas. La otra sentencia de iteración es el comando while. Entonces en el comando while debe cumplirse una condición, o sea, ser verdadera la condición para que se ejecute un conjunto de sentencias. Y esas sentencias se van a repetir indefinidamente mientras se cumpla la condición, mientras que la condición sea verdadera. Cuando la condición sea falsa, termina esa repetición o esa iteración y sale el programa. Entonces vamos a ver el funcionamiento en el MATLAB. Acá tenemos nuestro while. Entonces voy a definir una condición que va a ser s igual a 1. Puede ser cualquier variable. Por ejemplo, llamémosla control igual a 1. Entonces mientras que control sea igual a 1, haga la suma o a suma, súmele 1. Vamos a quitar por el momento este if. Ya vamos a explicar para qué sirve. Y vamos a ver la ejecución de ese comando while. Entonces acá defino mi condición de control. Como es verdadera, yo pregunto, ¿control es igual a 1? Sí. Entonces ejecute este comando. Tenemos la definición inicial, que va a ser suma igual a 0, para ver acá el resultado de la operación. Entonces vamos a ejecutar esta sección. Vemos que
la variable sumas se empieza a incrementar y no para, porque control siempre es verdadero. Si esto le llega a pasar en un programa de MATLAB que se empieza a ejecutar de forma descontrolada, denle clic en Command Windows y denle en Control y la tecla C, y se interrumpe la operación que se está ejecutando. Entonces podemos ver que suma se siguió incrementando, empezó en 0 y ya iba en 211.979. Entonces, en estos while es necesario utilizar una sentencia condicional, o sea, un if. ¿Para qué? Para que me interrumpa la ejecución del while en determinado momento. Por ejemplo, yo quiero que el programa se detenga cuando la suma sea mayor a 15, o sea, cuando suma sea 16. Entonces aquí le cambio el valor de la variable. Entonces nuestra variable es control. Entonces acá vamos a decirle que control sea igual a 0. Entonces él va a llegar al while, va a ejecutar la suma. Si suma es mayor a 16, control es igual a 0. Termina el if, viene aquí al end y pregunta, ¿control es igual a 1? No, ya la acabamos de cambiar, y termina la ejecución. Observemos la evaluación del programa. Entonces, si ven, ya no entró de forma descontrolada a ejecutarse, sino que realizó la operación que yo le pedí hasta llegar a 16 y ahí se detuvo. Puedo cambiar esta condición, por ejemplo, cuando sea mayor a 2000, y cuando llegue el valor a 2001 se detiene. Ese es el funcionamiento del comando while. Ahora vamos a ver unas sentencias de MATLAB que nos ayudan a controlar la ejecución del programa. Bueno, aquí tenemos el caso del for anidado, que ya lo vimos. Vea que dentro de ese for, aquí tenemos un for anidado, uno dentro del otro. También pueden ir sentencias de control, sentencias condicionales, sentencias de decisión, como if, else. Puede también ir un case, un switch, ¿sí? Todo depende de cómo quieran ustedes hacer la codificación del problema que están resolviendo. Comando break. Entonces, cuando estamos dentro de un bucle, for o while, este comando termina de forma completa la ejecución de un bucle. No hasta que cumpla el valor del for o el valor, o cambie el valor del control del while. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro programa de MATLAB. Vamos a cambiarle acá al if. Vamos a colocar otro condicional. Por ejemplo, if arriba preguntamos si es mayor a 2000. Por ejemplo, aquí preguntemos suma es mayor o igual que 200. Entonces le decimos que termine la ejecución. Entonces colocamos el en y este en cambiémoslo para acá, este acá pasémoslo para esta línea. Tenemos dos if por separado. Entonces if n, while n. Listo. Entonces, en vez de utilizar el cambio de nuestra variable que es de control, llamémosla así, utilizamos el comando break. Entonces, cuando sea igual a 200, el valor de suma terminará la ejecución del programa. Bien. Entonces,
Este no se cumplió, pero este sí. Le dimos el comando terminar y siguió. Entonces, ese sería el ejemplo de uso del comando break. Bueno, esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo video tutorial.